Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas, como ustedes lo acaban de ver con este trinos, con el propósito de abrir una investigación contra el senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático por los delitos de soborno y fraude procesal. Esto dentro de un proceso que todos conocemos por presunta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda. La decisión, al oír esta decisión de la Corte, de inmediato el senador Álvaro Uribe decidió renunciar a su fuero y a su curul en el Senado. Y esto ha sido la gran noticia desde entonces. Hace una hora que está inundada la red con toda suerte de trinos y de reacciones, y en este instante se encuentra acuartelado todo el Centro Democrático, y por eso nos demoramos un poco para la llegada de nuestro invitado, porque la llegada de nuestro invitado forma parte del Centro Democrático, pero acaba en este instante de llegar. Por lo pronto, vamos a empezar, no ha llegado todavía, vamos a empezar con la presentación de las personas que están aquí, que sí llegaron. Elizabeth Ungar, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Aquí muy sorprendida con esta noticia que creo que es la noticia del año. ¿No es verdad? Sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué es la noticia del año? Porque todo el mundo pensaba que el expresidente Uribe es intocable, y lo que pasó hoy demuestra que no es intocable, y que además porque vamos a ver qué pasa con el Centro Democrático, que muchos dicen que el Centro Democrático es Uribe y que los demás son accesorios. Bueno, en todo caso, esa es su primera impresión. Tengo también al senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? María Jimena, gracias por su invitación. Mis saludos aquí a los compañeros de la mesa y a los colombianos. Nadie podrá quejarse de aburrimiento en Colombia, ¿no? Sí, sin duda este es un país donde pasan cosas, ¿no? Esta es realmente sorprendente. Yo creo que si alguien hubiera dicho ayer que el doctor Uribe iba a renunciar a su cargo, pues habían dicho que estaba loco. Y bueno, y ese es un hecho, y es un hecho, por supuesto, como creo que vamos a verlo, de una importancia política supremamente grande, ¿no? Es una conmoción política lo que hay. ¿Qué factor puede tener? Pues bueno, de entrada el simple hecho de que haya renunciado a su cargo ya tiene una implicación política inmensa. Segundo, que la Corte Suprema de Justicia lo haya llamado indagatoria es otra implicación política inmensa. Y cómo va a afectar eso al Centro Democrático y al nuevo gobierno también, pues... Sí, él ha dicho en un trino, porque todo esto es a base de trinos, él ha dicho, el propio expresidente Álvaro Uribe, él ha dicho que renuncia para que se pueda hacer su investigación sin ningún cortapiso o sin ningún, digamos, contratiempo en el Senado. ¿Usted cree que esa es la razón? Pues por lo que estamos viendo pareciera que el propósito principal es cambiar de juez. Sí. Ahí hay toda una discusión, pero lo cierto es que la renuncia, el primer, digamos, impacto específico es cambiar de juez. A mí me parece que es un pésimo mensaje al país, si esa es la jugada, llamémoslo así. Decirles a los colombianos que se cambia de juez en vez de asumir las responsabilidades ante la Corte Suprema de Justicia. Es que los congresistas tenemos en la Corte Suprema de Justicia, digamos, unas garantías especiales que no tenemos, que no tienen los demás colombianos en casos que puedan ser semejantes. Entonces, la renuncia buscando un juez, digamos, que se presume más suave o más, menos, digamos, que le facilite más las cosas, el mensaje que se les manda a los colombianos es muy malo. Pues a la gente del común que no tienen posibilidad de esas cosas. O sea, a los colombianos del común les cae encima la justicia y, como se dice coloquialmente, la llevan con posibilidades muy pequeñas de defenderse como debería ser. Julián, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, senador Robledo. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Bueno, pues antes que nada quiero enviarle un fuerte saludo a Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, que fue quien reveló estos hechos que posteriormente pues, se comprobaron, que inició con esta revelación. Y yo sí creo que ese es el periodismo que necesita Colombia.
y ese es el periodismo del que nos sentimos muy orgullosos de ejercer. Y respecto a esta noticia, pues sin duda es una gran noticia para el país, porque sin duda Álvaro Uribe representa como un monumento a la impunidad que está, digamos, demostrado que no debe ser intocable y que todo el material probatorio que tiene la Corte Suprema de Justicia es muy contundente y que hay unos hechos por los cuales él tiene que responder y que detrás de él hay otros personajes también muy interesantes por analizar, como el abogado Jaime Lombana, el abogado Diego Cadena, el excongresista Prada, entre otros paramilitares que están ahí metidos en el cartel de falsos testigos, que esto en realidad es un patrón de conducta que en los últimos 16 años hemos visto que el expresidente Uribe tiene una participación directa en este tipo de montajes. Bueno, como no ha llegado todavía el representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, precisamente porque estaban acuartelados en el recinto, me imagino, solucionando o planteando pues esta nueva situación a partir de la decisión del expresidente Uribe de renunciar a su fuero y a su curul en el Congreso. Yo le quería ser abogado del diablo. Hay varios trinos del propio expresidente Álvaro Uribe cuestionándole a Barceló, que es el presidente de la Corte, por haber permitido la salida de toda la información en varias columnas y medios colombianos. Eso pasó y eso es cierto. ¿Cuál es la contribución que está dando ahí o sea, es cierto lo que está diciendo el expresidente Uribe, de todas formas? Claro, pues yo pienso que el periodismo no es auxiliar de la justicia y no, pues los efectos del periodismo que genera en la opinión pública, pues no constituyen una falta ética en el sentido de que el periodista publique una información que es cierta y veraz, y ya pues digamos la afectación que eso pueda tener o la controversia que pueda tener sobre Álvaro Uribe, pues se analizará, pero yo creo, ¿no?, que son evidencias contundentes que la opinión pública tiene que saber. Y yo quiero recordar lo siguiente: una de las obsesiones que ha tenido Álvaro Uribe es la identificación de las fuentes de los periodistas. Una persona que se llama Marta Inés Leal Llanos, que fue condenada en el marco del proceso de las chuzadas, le dijo a la fiscalía que Andrés Peñate le había pedido a ella buscar las fuentes del periodista Daniel Coronel, y los seguimientos a Daniel Coronel se hicieron en el desarrollo del descubrimiento de quién le entregaba la información a Daniel Coronel, específicamente de esos procesos, de la masacre del Aro, de la hacienda Guacharacas. Entonces yo creo que esos trinos de Álvaro Uribe más bien refuerzan ese interés que él tiene por esculcar, por ver en qué están los periodistas, y lo va a utilizar como excusa para decir que a él no le están permitiendo la defensa porque le están haciendo un linchamiento mediático, cuando en realidad el periodismo pues tiene que investigar esos personajes. Es que aquí no hay ninguna obsesión con Uribe. Es que hay gente que le dice es que están obsesionados con Uribe. Hoy en día Álvaro Uribe es el actor político más importante, es el actor político que nos pone presidente, y yo creo que los periodistas tienen que pues seguir encaminados a investigar estas estructuras de poder, claro, y sobre todo cuando estas estructuras de poder pues implican a tantas personas en tantos delitos. Voy a leer algunos de los trinos que está haciendo el expresidente Uribe. Dice: han pagado testigos en contra nuestra, la Corte lo ha conocido, ejerce mi derecho a desmontar estos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. El magistrado que filtró información a Noticias 1 debe renunciar. La otra es: la Corte Suprema había anunciado estas decisiones a los periodistas Felipe López y Néstor Morales. El magistrado que lo anticipó, que lo filtró, debe renunciar. Pues aquí viene una pregunta, y perdónenme la expresión, de qué viene primero, si el huevo o la gallina, porque tanto Gustavo Guillén como Daniel Coronel vienen hablando de este tema hace mucho tiempo. Entonces la investigación del magistrado Barceló, presidente de la Sala Penal de la Corte, ¿se nutrió de esas investigaciones y de esa información, no, o pasó lo contrario? No sabemos. No sabemos, exactamente. Entonces yo dejaría ahí como esa pregunta. No, pero hay que hacer una gran salvedad. La Corte Suprema de Justicia sí estaba investigando. Es una corte que estaba investigando, claro, este caso desde hace mucho tiempo, ¿no? Independientemente de lo que sacara los demás periodistas y los otros medios, la Corte Suprema sí estaba investigando. Claro, y uno de los trinos que usted acaba de leer del expresidente Álvaro Uribe habla del pago de testigos,
Pues eso es precisamente una de las acusaciones que le están haciendo a él, es el pago de testigos y las grabaciones a testigos, presiones de diferente naturaleza para que declaraban en su momento en contra de Iván Cepeda. Entonces, tal vez lo hace con conocimiento de causa. María Jimena, yo no conozco precisamente los detalles y no tengo cómo hacer imputaciones al respecto, pues de este caso específico, pero hay una cosa que sí está probado en lo que Colombia funciona supremamente mal, y es que aquí no hay proceso en la justicia que no llegue a los medios. Y de eso pues yo no acuso a los periodistas están en su trabajo, ¿cierto? Pero lo que sí pareciera haber en muchas instituciones, por ejemplo en la Fiscalía, es como una oficina de filtraciones. Y además eso los medios lo publican como si nada. Y resulta que, hay que decirlo también con toda franqueza, el primer elemento del debido proceso es la reserva del sumario. O sea, la gente no se debe juzgar en los medios de comunicación. Pero dicho eso, también es cierto que así es como funciona y así hay los hechos, y eso no quiere decir que lo que está diciendo la Corte Constitucional no corresponda con la realidad. Es más, hay que darle, la Corte Suprema de Justicia, hay que darle la presunción de acierto y de legalidad a esos actos. A mí una de las cosas que me preocupa de la renuncia es que es un cuestionamiento severo a la Corte Suprema de Justicia. Es que ¿por qué lo pregunto? Porque ella argumenta, ¿no es verdad? O sea, lo que estoy viendo en los trinos, lo que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe es que está argumentando su cambio de fuero, ¿sí?, su salida del Senado para pasar a ser, digamos, a que sea investigado en la Fiscalía, por cuenta de que él considera que los magistrados han fallado de manera, o que han filtrado información a todos los medios, como ya lo leímos. Esa es la argumentación. O sea, la búsqueda, lo que parece ser la búsqueda de un juez más favorable, pues se argumenta pues de esa manera, y se entra entonces en la misma historia de Colombia, es que los juicios se terminan haciendo en los medios de comunicación. A mí alguna vez me impresionó mucho oír a un periodista precisamente en alguna parte decir, a ese fulano en un proceso no hay juez que lo absuelva, porque ya había sido condenado en los medios, o había sido absuelto en los medios, porque eso depende de las circunstancias o de unos medios u otros, pero eso no le quita a mi juicio, mi desacuerdo con la idea de que deba un expresidente de la República y un senador de la República mandarle el mensaje a las personas de que el juez es bueno, ¿sí?, mientras yo no esté teniendo problemas con el juez. En el momento en que tengo problemas con el juez, entonces apelo a una cosa que es un derecho, además, que es intentar cambiar al juez, pero el mensaje que se le manda al país es muy negativo, ¿no? A ver, y la gran pregunta, ¿alguna declaración sobre Pues yo considero que pues es que se trata de unos periodistas absolutamente rigurosos, no se trata, o sea, aquí no estamos analizando una información que publicaron unos periodistas mansos que les pasan un documento y lo venden como la gran investigación periodística cuando son las hipótesis de una fuente. Yo creo que aquí ha habido un trabajo riguroso de estos periodistas y me llama mucho la atención la exactitud con la que supuestamente Uribe dice que se la entregó Barceló a determinados reporteros, pues entonces que publique las evidencias de cómo es esta filtración si directamente la está haciendo un magistrado. O sea, es que, ¿cuál es el interés de saber las fuentes de los periodistas? Es que eso, o sea, esa conducta, eso viene desde el cartel de Medellín, que eso lo hacía Pablo Escobar, pero mataron a Guillermo Cano. Entonces ahora Uribe sigue con esa misma lógica de que los periodistas entonces son los culpables y que se van a tirar el proceso. Yo no creo eso. Yo creo que más bien este tipo de trabajos... acá es que los magistrados tienen que renunciar porque entregaron información. Pues que publique las evidencias a ver si él tiene la certeza de que un magistrado está filtrando esta información o si es que hay unos periodistas rigurosos, hay unos periodistas investigando sobre estos fenómenos y que tiene que conocer la opinión pública porque estos son los temas que le permiten a la gente tomar las decisiones en el país. Ahora, una de las discusiones que se plantea, yo sé que ustedes son, bueno, aquí tenemos una politóloga, pero un planteamiento muy claro que queda es que a partir de la decisión del expresidente Álvaro Uribe de salirse del Congreso y de aspirar a abrigarse con el fuero de la Fiscalía, pues el proceso saldría de la Corte Suprema de Justicia. Y si no hubiera pasado eso, en concepto de muchos abogados, hoy estaríamos viendo posiblemente, que es lo que siempre ha hecho la Corte, con excepción creo que de un caso, que cada vez que abre una investigación formal contra un congresista, pues lo que procede es la captura.
¿sí? Y entonces, creo que con una excepción, en un caso, no ha ocurrido. Eso no se produjo porque él acaba de renunciar al fuero de senador. ¿Qué va a pasar entonces? No, yo no soy abogada, usted lo ha dicho, yo soy politóloga, pero en algunas de las noticias que he leído en esta última hora y media, la Corte Suprema de Justicia, después de las investigaciones de la parapolítica, cambió las razones del precedente y aparentemente sí debería, o la Corte puede decidir si se queda en la Corte este caso. Yo, como digo, no soy abogado, pero por lo que he leído, no es tan seguro que necesariamente vaya a la Fiscalía. Yo tengo yo soy arquitecto. Yo sé. Entonces también tengo esas limitaciones, pero bueno, uno mira las cosas. Parece que el argumento que he oído decir es que debe irse a la Fiscalía, donde presuntamente conseguiría un juez más favorable, porque no se trata de las funciones específicas. ¿Por qué piensa usted que presuntamente? No soy yo el que pienso, piensa Álvaro Uribe, y por eso es que renuncia, ¿cierto? Eso es absolutamente evidente. Yo pensé que era que usted... No, digo yo. Sí, bueno, y podría también pensarlo, pero dejemos la cosa de ese tamaño, María Jimena. Pero entonces el argumento que se está dando es que como este caso no tiene que ver estrictamente con las funciones del cargo de un senador, entonces se puede ir para la Fiscalía. Pero yo estoy poniendo este debate. En este caso estamos es porque Álvaro Uribe acusa a un colega del Senado, de un sector político distinto, a Iván Cepeda, le hace una acusación y bueno, y terminamos en toda esta historia para no entrar en los detalles. Entonces yo pregunto, ¿no es de las funciones del cargo de un senador de la República la lucha política? ¿Sí? ¿No es de las funciones de un senador de la República debatir y controvertir con los colegas de otros partidos políticos? Entonces, ¿cómo así que no es de las funciones del cargo? ¿No nos la pasamos los senadores la mitad del tiempo más dedicados a la lucha política? ¿Qué es lo que hacemos en las campañas electorales? ¿Qué fue lo que hicimos cuando el plebiscito? ¿No actuar como dirigentes políticos? Entonces, que no me digan que calumniar o perseguir o maltratar a un político de otro sector político no es de las funciones del cargo de un senador de la República. Repito, yo no soy abogado, pero esto es evidente. O sea, el grueso del tiempo nos la pasamos es haciendo ¿qué? Política. Entonces, ¿cómo así que no es de nuestras funciones? ¿Usted cree que él va a buscar el fuero de la Fiscalía porque lo beneficia, según usted? Pues es que él lo ha dicho, porque él lo que ha hecho es atacar a la Corte Suprema de Justicia, decir que no tiene garantías y que tengo más garantías en otro lado. O sea, que él sí, pues hasta donde entendemos las cosas, lo que está buscando es un juez, digamos, más benevolente, o él diría que imparcial, o como lo quiera decir. Pero es más o menos evidente que fue lo mismo que hicieron con otros congresistas que en procesos anteriores renunciaron también. Renunciaron, y que en muchos de esos casos la Corte Suprema les dijo, no señores, esto sí tiene que ver con sus funciones. Entonces aquí eso no está claro todavía, ¿no? En octubre de 2007, Mario Uribe renuncia a su investidura de senador con esa lógica, diciendo exactamente lo mismo que Uribe, es que no me habían llamado a indagatoria, yo renuncio, entonces como el proceso no se va a abrir, entonces no me pueden trasladar el proceso a la Fiscalía. Esa es la misma estrategia y de los mismos personajes, porque es que Mario Uribe hoy es un delincuente condenado por paramilitarismo. Pero claro, pero lo condenó la Fiscalía y no la Corte. No, lo condena la Corte, pero ¿devuelve? El proceso, la investigación... Hay un fallo de la Corte Suprema del 2009 que señala pues este tema que se está discutiendo, y es que no necesariamente al renunciar se salvan de la Corte, sino que se pueden quedar ahí o los dejan ahí. Entonces falta ver en este caso qué va a decir la Corte. Un fallo de Augusto Ibáñez, que en paz descanse por lo demás. Volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo y esperando que llegue el representante a la Cámara, Edward Rodríguez, que es del Centro Democrático. Qué pena, pero estaba faltando 5 minutos antes de entrar al programa. Él dijo que no venía y lo convencí de que viniera, pero no ha llegado. Por eso no hay un representante del Centro Democrático. No es porque no lo hayamos invitado, sino porque estaba invitado y a raíz de esa noticia decidieron hacer una cosa distinta, pero espero que llegue. Volvemos después de esta pausa. Volvemos aquí en Semana en Vivo y efectivamente Edward Rodríguez del Centro Democrático no viene, lo lamentamos mucho. Esta idea que teníamos de hacer este programa que la noticia reventó a último momento, era
otro tema, pero como teníamos a Edward Rodríguez, que era representante del Centro Democrático, nos pareció que la mesa estaba nivelada. Sin él, obviamente, la mesa no queda nivelada. Vamos a ver, en la medida de lo posible, cómo podemos hacer un debate que la gente pueda entender. Y yo seré la abogada del diablo. Estábamos hablando, senador Robledo, yo preguntaba que en estos casos son dos cosas las que se hacen siempre. Cada vez que, con excepción de un caso, estoy diciendo, la Corte Suprema cada vez que abre una investigación formal, una indagatoria, así como se le abra al expresidente Álvaro Uribe, senador hasta hace poco, siempre va acompañado de una captura, ¿sí? Pero además, eso tiene otra arista, y es que por decisión de la Embajada norteamericana, automáticamente se les quita la visa. Esa es una decisión que ha dicho el embajador norteamericano. La gran pregunta es qué va a pasar con el expresidente Álvaro Uribe. Sí, sobre eso yo diría esto, que es interesante aclararlos. Aquí son dos procesos distintos, por las mismas razones, ¿sí? Manipulación de testigos y los cargos de soborno y fraude procesal, etcétera, pero son dos procesos. Uno de esos procesos, el 16 de febrero, hay una decisión contra el senador Álvaro Uribe. Sí. Bueno, sí, y en febrero 22 le abren otra, ¿por qué? Porque lo acusan por manipular testigos y en los días siguientes sigue la manipulación de testigos, es la información que estamos teniendo, ¿sí? O sea que él está usando su poder para seguir delinquiendo. Es pues lo que está planteando la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí cabía, yo repito, yo soy ese arquitecto, pero ahí cabía que con la indagatoria le hubieran dictado medida de aseguramiento automáticamente, porque de acuerdo con las propias decisiones que está tomando la Corte Suprema de Justicia, estaba utilizando su poder, que es un argumento para estos casos, para seguir actuando al margen de la ley, y sin embargo no lo hace. Yo diría que ahí hay garantismo harto. Si se trata de discutir si la Corte está, digamos, actuando o no en condiciones garantistas, que es en buena medida el debate que está planteando el ex senador Uribe, bueno, el actual senador Uribe, y es que no tiene garantías en la Corte, pero esto cualquier abogado tiene que leerlo como que hay bastantes garantías, porque le habían podido proceder distinto y en este momento podía tener una medida de aseguramiento. Es más, no habría alcanzado a renunciar. O sea, si a él le acompaña la indagatoria con la medida de aseguramiento, no le dan tiempo de renunciar. Y no había podido intentar el cambio. Y también el cambio de Vamos a ver el caso de Prada. Es que Prada no ha pedido la renuncia de su fuero. Pero es que Prada ya dejó de ser congresista, ¿o no? No, pues no, es actual congresista. Tengo Twitter. Eso es lo que están definiendo y por eso no vino Rodríguez. Y Prada no ha renunciado. Es que yo tengo toda la información. Entonces quiero decir, pero esa es otra pregunta. Primero vamos a hacerla, porque el tema es que uno renuncia, que es el expresidente Álvaro Uribe, senador que está metido en el mismo proceso con Prada, y Prada no renuncia. Él decide quedarse con su fuero como congresista, pero esa es otra pregunta. Vamos primero con la que hice. Y faltó lo de la visa. Es que no entendí bien lo de la visa. Es cuando hay indagatoria, claro, por eso solo les quitan es la una visa. decisión, hay una decisión de la embajada tomada desde que creo que hace año, 2 años, 2 años las y personas medio, con fuero, a Pretel se la quitaron también. Mucha gente se la han quitado, solamente yo supongo los que la tengan embajada norteamericana usarán una máxima que dice que todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, y en este caso, pues sería el más igual que otro, sería el senador Uribe, ¿no? De acuerdo, no, pues de acuerdo a los conceptos de varios abogados, en efecto, debería existir una medida de aseguramiento en el sentido en que la Corte tiene todos los elementos para probar que Álvaro Uribe constituye un peligro para el mismo proceso y que al no estar libre, por decirlo así, pues podría garantizar que el proceso se pueda llevar de una manera honesta y de una manera que no interfieran en los protagonistas de este proceso. Entonces yo sí, en mi opinión, considero que tener a Álvaro Uribe libre sí constituye un peligro para el proceso. Claro, y para las personas acordémonos que Uribe todavía sigue siendo senador. Sí. Yo dije hasta hoy porque él decidió, no, pero sigue siendo senador y hasta tanto la Corte no acepte pues no, el Senado. No, perdón, y la Corte Suprema decida si acepta o no que se vaya el cambio de fuero, sí, ¿no? Sí, el cambio de juez, sí. Sí. ¿Usted qué va a decir? Usted démele.
No, es una situación inédita con con el senador que obtuvo el mayor número de votos, que arrastró el mayor número de congresistas para ser elegidos en su lista, que de la noche a la mañana deja de ser senador por una circunstancia muy grave, y las implicaciones que eso tiene en su bancada y en el presidente electo Iván Duque. Es que no hemos hablado de cómo queda Iván Duque, el presidente Iván Duque en esta situación, si esto significa que va a cambiar su posición, quién va a ejercer el liderazgo en el Congreso. Es decir, surgen una cantidad de preguntas ya en el campo más político, no jurídico, de qué va a pasar con esta renuncia del expresidente Uribe, qué va a pasar con la bancada, quién va a ejercer el liderazgo. Se van a mantener, porque dentro de esa bancada está pues desde la hirsuta extrema derecha hasta unos medianamente más moderados. Entonces, ¿qué sector va a predominar en el Senado y en la Cámara? Esas son preguntas que también van a tener que irse resolviendo, y yo creo que su otro invitado no vino porque están en una situación muy compleja de decidir, bueno, qué va a pasar a partir de mañana cuando el Senado le acepte o no la renuncia. Pues yo supongo que sí se la va a aceptar al expresidente Uribe. ¿Qué va a pasar con esa bancada? ¿Qué va a pasar con los proyectos que ya presentó y que está a puertas de presentar la bancada? Pero usted cree que se van a cambiar. Yo no creo que vaya a pasar, digamos, el liderazgo es muy importante porque es la persona más importante desde luego en la bancada del Centro Democrático, pero de ahí a que los proyectos vayan a sufrir revés, ¿usted cree? No, yo no creo que vayan a sufrir revés, pero sí el matiz que se les dé sí creo que pueda cambiar. ¿Para qué lado? Esa es la pregunta, porque es que en los últimos tiempos, paradójicamente, a mi modo de ver, en la bancada había posiciones más extremas que las de Álvaro Uribe en muchos temas. Y vamos a ver qué sector va a predominar y qué sector va a comenzar a ejercer el liderazgo. Bueno, y en el tema de la visa, porque es que esto fue una cosa que decidió el embajador americano y que ha operado en todos los casos, ¿no? En todos los casos, cada vez que alguien le da, eso es una decisión, un anuncio que él hizo, y lo hizo público. ¿Qué piensa usted va a pasar en este caso? Yo no lo tenía presente, pero pues cualquier cosa que diga es una especulación, pues lo tendría que hacer. Digamos, es una responsabilidad ética con el país. Si él dijo que eso lo iba a hacer, lo tiene que hacer con todos, independientemente de cuál es su investidura y cuál es su relevancia política. Claro, pero ahí el debate es que como es una persona que ha tenido tantas prerrogativas, que claro. tantas cosas que lo rodean, pero no es una situación que uno se ponga de que él tiene que estar más indefenso, no, sino que pues es una persona que tiene un fuero, que si lo dicen las normas, que si eso es un acuerdo de cooperación internacional, se le tendría que retirar la visa norteamericana. María Jimena, en relación con el impacto político, sin duda que va a ser enorme, pues, por muchos lados. A ver. Sin embargo, yo digo esto, yo no creo que haya grandes cambios, o haya cambios siquiera, en la actitud y en las convicciones de Duque. Porque aun cuando algunos lo han sugerido, Duque no es un preso ni una víctima de Álvaro Uribe ni nada que se parezca. Son un par de compadres políticos que tienen las mismas convicciones. Sí, no hay por qué poner eso en duda porque ningún hecho nos dice que tengan diferencias y contradicciones. En ese sentido lo digo con toda claridad, seguiremos en el polo en oposición a este gobierno, porque nada nos indica que eso vaya a cambiar. Bueno, pero eso no le quita impacto al asunto. Por ejemplo, no es lo mismo esa bancada con la férula de Uribe manteniendo el orden y la unidad en decisiones de esas que hay que tomarlas en un minuto, que esa bancada sin la presencia de Álvaro Uribe. Ahí nadie tiene, digamos, la preeminencia que tiene él ni de lejos. ¿Usted que lo ve? No nos digamos mentiras, digamos, en el no Senado tiene la lo veo, autonomía. ¿sí? ¿Usted que lo ve todos los días? Exacto, no creo. O sea, sin él fácilmente pueden aparecer una serie de contradicciones, no digamos que en asuntos de fondo, sino más en asuntos tácticos, ¿no? Una palabra más, una palabra, y en protagonismos. una palabra menos, en protagonismos. O sea, ahí se les crea un dolor de cabeza. Ahora hay una pregunta que habría que hacerse aquí. ¿Va a mantener ante esto, que es un revés para Uribe durísimo? Esto no son asuntos menores, esa renuncia es una especie de desastre personal. ¿Cuál va a seguir siendo su actitud? O
sea, tan militante y tan entusiasta como la que ha tenido en todos estos años, o por el contrario, esto va, digamos, a vulnerarlo y a asumir una cierta, digamos, indiferencia frente a ciertos hechos. Nadie sabe realmente eso qué va a pasar. Los distintos sectores que hay dentro del uribismo, como los hay en todos los sectores políticos, ¿qué va a suceder sin la voz, sin Roma locuta causa finita, ¿no? Habla Uribe y se acabó el asunto, ¿no? Todo eso, sin duda, va a tener una serie de impactos, cosa que yo creo que es positiva. Porque si hay algo negativo en los últimos días en la historia política, es que Duque pudo montar el Frente Nacional. O sea, unió a todo el mundo, Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático. Y siempre el peor gobierno es aquel ¿Cambio Radical también está ahí? Cambio Radical también está ahí, están todos. Ah, sí, pero claro, a mí sí. Adheridos, no, esos son cuentos que nos están echando. Sí, no hay ¿eso es acuerdos mentira? burocráticos No. que no tengan acuerdos políticos de fondo previos, pienso yo. Entonces, ¿por qué es bueno esto? Porque el peor gobierno siempre será aquel que tenga un mal programa como el de Duque, pero tenga mucha fuerza política. Entonces, que pierda un poquito de fuerza política, pues digamos, da más posibilidades democráticas y le da más posibilidad a la oposición para actuar. Yo quería, bueno, tú querías decir algo. No, pues yo sí creo que esto debilita a Duque, pero también debería, o lo correcto es que debería generar una reflexión en el nuevo gobierno de poderle ofrecer las garantías al país de que no va a presionar a la justicia, de que no la va a intimidar, de que no va a atacar a la Corte Suprema. Es que estos buenos magistrados, por decirlo así, o no buenos, sino que cumplen con su deber, que están en el desarrollo de estas investigaciones, han querido cambiarlos a través de la elección, de que los partidos políticos metan nuevos magistrados. Por eso es que nosotros estamos viendo el cartel de la toga. Porque es que precisamente una corte como la sala penal que investigaba la parapolítica iba cambiando, lograron sacar a Iván Velásquez, que entre otras cosas, recordando a Iván Velásquez cuando le hacen el montaje de Tasmania, a Iván Velásquez se enfrenta a una investigación, el linchamiento mediático, la presidencia con el DAS, filtrando en todos los medios de comunicación las pruebas, todas fabricadas. Iván Velásquez nunca renunció. Iván Velásquez enfrentó el proceso y demostró su inocencia. Si Álvaro Uribe se sintiera inocente, no hubiera renunciado a su curul en el Congreso. Él renuncia como un acto de indignidad porque sabe que las pruebas que tiene la Corte Suprema son contundentes, que lo comprometen a él, al señor Prada, al señor Jaime Lombana y al señor Diego Cadena. Ahora, uno de los temas también que en este momento se está discutiendo es la diferencia de reacción de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, otro congresista que está metido el cual está metido en esta investigación que la Corte Suprema terminó por abrir una indagatoria, y él decide hacer todo lo contrario al expresidente Álvaro Uribe, decide que se queda, o por lo menos eso es lo que está diciendo, y esto, ahí tengo trinos, ¿no? Han salido trinos de él diciendo eso. ¿Cómo va a ser ese tema? ¿Cómo lo ven? Hay una división dentro del Centro Democrático, es una lástima que Eduard no esté aquí, pero ¿cómo se ve eso desde lejos? Uno dice que sí y otro dice que no. No, pues sin Dos duda, del mismo proceso. reitero, la Corte debió haber ordenado la captura de Prada, porque es que Prada está grabado con el reloj de Monsalve. Está en infraganti. Recuérdenos qué hizo Prada. Prada fue a la cárcel a hablar con el testigo, a hacerle unos ofrecimientos y a decirle que la idea es que Monsalve diga que aquí vino Iván Cepeda a ofrecer unas dádivas para decir que Álvaro Uribe es un poco paramilitar, que esa es la lógica que siempre han manejado. Y Prada aparece en el video que graba Monsalve porque la inteligencia británica le ofrece garantías a la Corte Suprema de Justicia del desarrollo de la investigación, porque cuando estaban haciendo la investigación, una persona en la fiscalía desapareció unas grabaciones en las que estaba la voz de Álvaro Uribe, grabaciones que no se saben en dónde están. Entonces la Corte determina ese hecho y dice, pidamos colaboración internacional. Con esa colaboración internacional es que existe este video que revela Daniel Coronel en una columna que se llama El Diablo se viste de Prada. Entonces esa es la vinculación directa, pero hay otro tipo de vinculaciones, las calumnias que diariamente hace el señor Prada contra Iván Cepeda,
que esos son hechos, es que esto no es opinión. Él constantemente está diciendo que Iván Cepeda es terrorista, que Iván Cepeda compra testigos, cuando Iván Cepeda en el desarrollo de una investigación determinó estos hechos y los transfirió a la justicia. Eso es lo que tiene que hacer un senador. Se da cuenta de unos hechos, se los transfiere a la justicia para que los investigue y la bomba le termina explotando en las manos al Centro Democrático, al expresidente Uribe, cuando ellos denuncian a Cepeda y terminan ellos investigados porque las prácticas que utilizaron para comprobar que Cepeda era el que compraba testigos son totalmente falsas. Como lo mismo le hicieron a Iván Velázquez cuando estaban en el gobierno y ahora regresan al gobierno. Es que ese es el punto. Una aclaración, el representante Álvaro Bernán Prada del Centro Democrático decidió no renunciar a su fuero. ¿Qué puede pasar ahí? O sea, ¿qué diferencia hay de...? No, pues sería como medio cómico en cierto sentido, pues medio cómodo. Es un sarcasmo, claro, que al uno lo juzgara un juez y al otro lo juzgara un juez por unos actos que son absolutamente idénticos. Eso sería pues como para replay, ¿no? Para no creerlo, porque pues... Pero bueno, hasta allá podemos terminar. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna aclaración sobre eso? No. ¿No? No, es que es tan absurdo que pase eso, porque se supone que deben ser juzgados o cortados bajo la misma tela. No, Pero y sabemos qué va a espera, pasar. y no solamente Prada, el señor Jaime Lombana y el señor Diego Cadena. Sí, la diferencia es que el señor Lombana No y el tienen señor fuero, Cadena no tienen No, fuero. yo sé que no tienen fuero, pero también tienen que, o sea, Claro. el despliegue investigativo de este proceso, porque es que es la Voy a conformación mostrar- de un gran patrón de poder de cartel de falsos testigos. A ver, aquí hay un trino de Álvaro Hernán Prada que me acaba de llegar en Twitter. Dice, nunca he cometido un delito. Estoy dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer la verdad y demostrar mi inocencia. Uribe es Colombia. Pero No, dice perfecto, no es que, no pues, dice la que se gente va. tiene Colombia derecho, concluye. la gente Uribe tiene es derecho Colombia. De amigos. a defenderse y Sí. y tiene que tener todas las a garantías y defender a todos sus los amigos. argumentos. Pero lo que yo digo, o sea, lo fáctico es que está él en un video, en una cárcel. Claro, yo me acuerdo que en un programa en la W con Vicky Dávila echó todo el cuento, que él iba caminando y apareció una persona y le dijo, no, es que yo tengo una información de que van a vincular al expresidente Uribe por paramilitarismo. Entonces, que les pasó una carta y la misma, es como la misma estrategia que ellos ejecutan, pero yo a veces ya, digamos, creo que eso es como para meterle un cuento a la gente para que sigan pensando que es que uno se para desde el terrorismo, desde la izquierda para hablar de estos temas tan apasionantes cuando realmente lo que sucede es que hay unos hechos que la opinión pública tiene que tener claro para el mejoramiento de las decisiones del país. Es que a nosotros no nos conviene como país seguir siendo direccionados por el expresidente Álvaro Uribe, porque las Bueno, pero decisiones eso- que él toma vinculan actividades delictivas. En todo caso, hay que reconocer en aras de las discusiones que tenemos acá que él es un importantísimo líder político que en este momento no va a estar en el Senado por decisión de él. Vamos a ver si se lo acepta el Senado. Hoy por hoy es senador y si de alguna manera la Corte Suprema acepta entregar que se vaya pues su caso a la Fiscalía. Todo eso falta por saber. En los próximos días esas serán, digamos, las averiguaciones que hay que saber. Pero lo que yo quería preguntarles es, hemos hablado del impacto político, pero realmente, ¿cuál va a ser en medio de este comienzo del gobierno la reacción primera que va a tener esta decisión insólita? Porque realmente nadie se esperaba que a comienzos del gobierno, cuando todavía el presidente electo Iván Duque no ha llegado a Palacio, pues su gran líder, digamos, del Centro Democrático, pues esté en esta situación. ¿Cuál va a ser el impacto político? Usted ya dijo un pedacito, pero yo creo que a grandes rasgos, ¿qué va a pasarle al país? No, yo creo que el impacto político es enorme. O sea, la sola renuncia es enorme. Esa es una decisión políticamente impresentable. O sea, ese es un hecho. O sea, que un senador de la República, un expresidente de Colombia, tome una decisión para cambiar de juez,
lo pone en una situación en el debate político. Claro que tremendamente tiene todo el delicada. derecho de hacerlo. No, eso lo mencionaba, pero usted lo dice y lo resalto, claro, es parte de las garantías procesales, pero lo que pasa es que aquí hay un juicio de índole política, que es a lo que me estoy refiriendo, aun cuando tenga todo el derecho, no es ilegal lo que está intentando, pero eso solo ya es una conmoción. Ahora, eso, por supuesto, generará un impacto enorme en el gobierno de Iván Duque, porque la credibilidad del centro democrático y de toda esa estructura política termina tremendamente debilitada. Y el otro impacto grande que podía haber es que pues Álvaro Uribe, con todo su interés en la microgerencia, pues ha estado muy pendiente de todos los detalles, de todas las decisiones de todos los tipos. No sabemos qué actitud va a asumir, si se va a ir como de miembro de una UTL, pues exagero, para seguir estando ahí al lado de los congresistas, o va a conseguir una oficina en el edificio del lado para seguir ahí, nos va a llamar a toda una hora, oficina en ¿sí? el Palacio O de si Nariño. por el contrario va a asumir una actitud de más distancia, y eso puede terminar teniendo implicaciones grandes en el funcionamiento y en la unidad de un sector que, como todos los sectores, tiene distintas tendencias que pueden terminar enfrentándose ante la falta de autoridad y de cohesionador que sin duda ha ejercido en todo este tiempo. María Jimena. Eso, ahí falta por verse muchas cosas. Sí, yo solo a lo que acaba de decir el senador Robledo, aquí en el Centro Democrático hay muchos protagonistas con unos egos muy grandes y quién sabe cómo se van a adaptar a esta nueva situación, pero yo veo muy difícil y sería insensato, por decirlo de alguna manera, que el presidente electo desconozca las decisiones de la Corte. Es decir, yo creo que cualquier... le deben estar diciendo, mira, aquí no hay nada que hacer. Y luego la otra ¿En qué ficha, sentido no hay nada que hacer, yo no Elizabeth? creo que Duque pueda desvirtuar o desconocer o Una decisión de la minimizar Corte. una decisión de la Corte. Y la otra carta las debe jugar Marta Lucía Ramírez, quien ha sido bastante clara en un par de entrevistas que le hicieron, diciendo que ella cree en la inocencia del expresidente Iván Álvaro Duque lo ha Uribe, dicho también. pero que ante todo está la institucionalidad y que a la justicia hay que respetarla y hay que defenderla. Entonces, también yo creo que Marta Lucía Ramírez puede jugar aquí un papel muy importante en el sentido de no desconocer e impedir que la bancada del Centro Democrático, a pesar que ella no es de la bancada estrictamente hablando, desconozca las decisiones de la Corte. Pero es que fíjese que la Corte que está siendo en este momento cuestionada duramente por esos uribistas, comenzó siendo muy cuestionada con un trino de paloma a la semana de que ganó el presidente electo Iván Duque, un trino violento de Paloma Valencia, que fue la primera cosa que, digamos, alertó, prendió las alarmas sí me contra acuerdo. la Corte Suprema de Justicia. No es nuevo. Ahora ya se hizo realidad lo que venía investigando la Corte, y para ellos sigue siendo esto un caso más bien de persecución que de un acto de justicia, es lo que está diciendo el Centro Democrático. Pero es muy difícil. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que una cosa es Paloma Valencia u otros senadores o senadoras o congresistas del Centro Democrático, y otra cosa es el presidente de la República y la vicepresidenta de la República. Yo creo que ahí debe haber, así sean matices distintos, pero el presidente no puede comenzar su gobierno enfrentándose con la Corte Suprema de Justicia. Políticamente el costo es demasiado alto. Quiero decir o leerles lo que manda el representante Eduardo Rodríguez, que no pudo venir. Dice: ofrezco, es un trino que acaba de sacar, ofrezco excusas esta semana en vivo y a María Jimena Duzán por no asistir al debate de hoy. Motivos conocidos por la opinión pública me obligan a estar en la reflexión con la bancada del Centro Democrático y apoyando incansablemente a Álvaro Uribe Vélez. No, O es sea que- perfectamente entendible. Claro. Sí, lástima que no vino, nos está haciendo mucha falta, pero en fin, reflexión final. Lo de incansablemente más vale que le funcione, porque van a quedar exhaustos con todo lo que está pasando, ¿cierto? Eso no tengo la menor duda. Bueno, yo como reflexión creo que gana Colombia con esta decisión y esperamos que el proceso siga, esperamos que Uribe pues tenga todas las garantías que como cualquier colombiano debe tener, pero sobre todo necesitamos que se conozca la verdad del paramilitarismo.
la verdad de estos hechos, donde hay otro Areiza que mataron, que era el dueño de la tienda de la única tienda de Laro, que lo descuartizaron y lo asesinaron. Esas son las historias que tenemos que reflexionar para poder ser mejor país. Entonces yo creo que esto es una excelente decisión que yo celebro como ciudadano y como periodista. Bueno, este es un programa que se hizo en mitad de una noticia en desarrollo. Es una lástima que Edward Rodríguez del Centro Democrático no hubiera estado aquí, pero abordamos el tema, desde luego es un tema que va a cambiar este país, o por lo menos el impacto que va a tener, hasta ahora lo estamos empezando a ver y a advertir. Se mueven las cosas antes de tiempo. Y le va a tocar al presidente electo asumir este país en una situación que ni él mismo, creo, se había imaginado. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.